Muy buenos días, mis amigas y amigos de las redes que amablemente comparten conmigo estos videos por los que transmito mis opiniones acerca de lo que sucede en nuestro querido México. Hoy es miércoles 19 de marzo, día de San José. Muchas felicidades a todos los Josés, especialmente a mi hermano. Y quiero dirigirme a usted, señor presidente, en relación a su declaración de que es una minoría de mexicanos la que está en contra de sus reformas últimamente decretadas, especialmente la energética, ya que tal vez usted no esté verdaderamente informado, pero la realidad es que somos una gran mayoría de mexicanos los que estamos en contra de dicha reforma energética. Y prueba de ello fueron las manifestaciones en todas las grandes ciudades de la República que en forma unánime repudiaron el decreto que usted promulgó respecto a la modificación de los artículos de la Constitución que permiten ahora la inversión extranjera en materia energética. Yo no sé qué haya celebrado usted. Lo único que manifestó fue que sus decretos han consistido en una revolución energética y que, por lo que usted dice, los anteriores presidentes se tardaron mucho en hacer estas reformas, dejando muy atrás a México en dichos avances. Pero por otro lado, don Andrés Manuel, en un mitin celebrado en Tabasco, hizo él y nos pidió a todos los que estamos en desacuerdo con dicha reforma en hacer un juramento para seguir luchando por todos los cauces posibles y legales en contra de dicha reforma. Por lo que yo les pido a todos quienes me escuchan que, de acuerdo a lo que don Andrés Manuel nos pide, yo sí juro seguir cumpliendo con las diversas formas de protestar y llevar a cabo la resistencia en contra de estas modificaciones que el presidente Enrique Peña Nieto decretó, a efecto de que los extranjeros ya puedan invertir en materia energética en el país, cosa que fue un borrar de la historia de México los principales acontecimientos, como ocurrió con el 20 de noviembre, que usted, señor presidente, borró esa fecha tan significativa para nosotros, habiendo cancelado el desfile ciudadano y ordenando su propio desfile en el campo militar únicamente para usted, pero habiéndolo cancelado para todos los mexicanos. Pero don Andrés sigue en la lucha, aparte de que ya ha presentado un nuevo libro en el que nos narra toda la historia de esta cuestión y que aprovechó el tiempo en que estuvo en descanso por causas de salud. Terminó ya su nuevo libro que saldrá pronto a su venta, y ojalá que todos los que lo seguimos en Morena podamos adquirirlo para conocer el pensamiento de nuestro líder y conocer todas estas causas que han originado esta desgracia de la reforma energética. Pero don Andrés Manuel, en este juramento, ha hecho unas sugerencias para que llevemos a cabo 5 puntos principales. El primero es
en el marco de la desobediencia civil, no aceptar como legales y legítimas las recientes reformas a la Constitución para privatizar el petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica. El segundo es dar seguimiento a la denuncia penal que se ha interpuesto contra Enrique Peña Nieto por el delito de traición a la patria y llevar el caso a tribunales internacionales. El tercero es, y en esto le pido a todos los que hacen el favor de escucharme y de colaborar reenviando estos videos, que en sus oportunidades pongan ustedes avisos de esta forma, advirtiendo a los dueños y accionistas de Exxon, Chevron, Shell, Halliburton, Schlumberger y otras corporaciones extranjeras que no habrá seguridad jurídica ni certidumbre al asociarse con el gobierno de Peña Nieto para realizar negocios sucios en perjuicio del pueblo y de la nación. Es decir, constantemente pongan en sus páginas a estas compañías que lo mejor sería que ni vengan a México. En primer lugar, no tendrán seguridad jurídica porque estamos seguros de que en las elecciones intermedias del 2015, Morena será el primero en obtener mayoría en la Cámara de Diputados y podrá revertir los decretos que permiten estas intervenciones de las extranjeras. Así que díganles que están a tiempo, que no pierdan su dinero ni sus esfuerzos en tratar de venir a México a firmar los contratitos en los que se les den concesiones, porque no van a tener la seguridad jurídica, como nos dice don Andrés Manuel López Obrador, ni la certidumbre tampoco. Como otro punto señala don Andrés Manuel, no aceptar, como pretenden Peña Nieto y su grupo, el incremento irracional de la perforación de miles de pozos para extraer 5 millones de barriles diarios de petróleo, el doble de lo que actualmente se obtiene, con lo que se agotarían por completo los yacimientos petroleros y se dañaría gravemente la ecología de las tierras y litorales del país, en particular las de Tabasco y Campeche. No menciona don Andrés Manuel en este memorándum o en este comentario la zona de reserva petrolífera que tenemos aquí en Yucatán, en las aguas territoriales de México, que son una enorme cantidad de reservas de millones de barriles de petróleo que todavía no han sido utilizadas, pero que, de acuerdo a las reformas que Peña Nieto propuso, son las más importantes para los extranjeros, sobre todo, como dijera el viceprimer ministro de Inglaterra, que ellos son expertos en plataformas de aguas profundas como las tienen en el Mar del Norte. Así que, además de lo que señala don Andrés Manuel de Tabasco y de Campeche, tengan en cuenta que aquí en Yucatán estoy seguro que muchos inversionistas extranjeros ya le habrán echado el ojo a esta gran reserva de petróleo que tenemos en este queridísimo estado de Yucatán. Como otro punto señala don Andrés Manuel, acudir a la Suprema Corte de Justicia, que de acuerdo a la última reforma que hicieron, es la única que puede determinar si se aprueba o no la celebración de una consulta pública. Esta última modificación fue reciente y autorizaron a la Suprema Corte como el órgano que puede decir si algún asunto de interés nacional se puede poner a prueba
la consulta pública con la participación de los ciudadanos y que nos manifestemos contra las reformas a la Constitución y a las leyes en materia energética. Estos son los 5 puntos que don Andrés Manuel señaló ayer llevar a cabo como una forma de resistencia. Y concluyó en su discurso: amigas y amigos, no permitamos que se roben la herencia de las nuevas generaciones, lo que pertenece a nuestros hijos y a nuestros nietos. En esta fecha histórica, además de defender el petróleo y los otros recursos naturales de nuestro territorio, hagamos el compromiso de seguir luchando hasta cambiar el actual régimen de corrupción y privilegios. El objetivo superior es instaurar una verdadera democracia, un gobierno del pueblo y para el pueblo, que maneje y administre con honestidad la riqueza colectiva y la distribución con equidad y justicia. Morena, Villahermosa, Tabasco, 18 de marzo. Esto que dice don Andrés Manuel acerca de la corrupción es para dar risa lo que declaró el director general de Pemex acerca del caso de oceanografía, que dice que es un hecho aislado de corrupción, que en Pemex no existe corrupción. Y el asunto que se destapó la cloaca de este fraude de miles de millones de dólares de esta empresa que fue aprobada con más de 120 contratos por miles de millones de dólares desde el 2010 hasta recientemente el 2013, es una sociedad de los hijos de Marta Sagún, que aprovechándose de la posición de su padrastro, el payaso Vicente Fox, les fueron asignados esos contratos y que en algunas ocasiones llegaron a extremos de falsificar contratos a efectos de que por medio del factoraje con Banamex les fueran hechos efectivos los valores de los mismos. Lo triste de este asunto es que como Banamex pertenece al grupo de Citibank, este fraude a Banamex fue descubierto en los Estados Unidos y pues no tuvieron más remedio que hacerlo público y darnos cuenta los mexicanos de esa mafia tan corrupta que es todo el engranaje de Pemex y que cínicamente su director general dice que oceanografía fue solamente un caso aislado. Qué triste es que desde su campaña don Andrés Manuel lo manifestara, de que la solución más urgente para México era precisamente el saneamiento de Pemex. Sacar al bandido y a la rata del secretario del sindicato, Romero de Champs, y revisar uno por uno todos los contratos de barcos de transporte, los contratos de obra, ver si efectivamente, como se cuestiona, el sindicato por cada contrato que se realice por Pemex recibe un 5% para sus arcas, dejando a Pemex en el triste estado en el que se encuentra, que ya ni siquiera utilidades tuvo últimamente, cuando Pemex debe ser una empresa productiva, una empresa generadora de empleos, una empresa que con sus impuestos pueda pagar hospitales, ferrocarriles, en fin, tantos servicios que la sociedad mexicana necesita, pero que tristemente tienen el temor de que
se destape la cloaca mayor de Pemex y se sepa cuántas amantes de funcionarios cobran ahí sin trabajar, cuántos familiares de los funcionarios cobran ahí sin trabajar y con nóminas fantasmas y con sueldos altísimos, con aguinaldos millonarios y con prestaciones al sindicato que solo en México se puede ver. Así que le repito, señor presidente, no es una minoría la que está en desacuerdo, ya que si usted se entera por la prensa libre, fue un desprecio nacional en las principales ciudades de nuestro país, el repudio tan grande que se tiene en contra de su reforma energética. Así lo manifestó don Andrés Manuel, así lo manifestó don Cuauhtémoc Cárdenas, pero por motivos que ya sabemos, su famoso comisionado en Michoacán tenía que aprovechar la fecha para atacar a miembros de quienes fungieron en el gabinete de gobierno de don Cuauhtémoc cuando fuera regente de la Ciudad de México. Yo nuevamente le pregunto, señor presidente, ¿con qué facultades y atribuciones, si es usted tan amable de contestarme, le otorga la Constitución para haber nombrado a este famoso comisionado a Michoacán y que ya nos hemos podido dar cuenta, ya quitándose las máscaras, que más que como comisionado, ya está fungiendo ahora sí como gobernador de facto? ¿Se acuerda usted que era de facto y de jure? Porque el de jure ya ni jure, él ya ni puro llorar hace, pero ya descaradamente su comisionado ha tomado las riendas de Michoacán y ahora hasta hace sus manifestaciones públicamente solamente para manchar el nombre de don Cuauhtémoc y de sus colaboradores. Antes el PRI lo que hacía, como sucedió 2 veces en Yucatán, al gobernador que no le servía los intereses del centro, pues pedía licencia y a nombrar interinos. Así sucedió en el caso del general y en el caso de Manzanilla Schaffer. Pero ahora ustedes los priistas son un poco más discretos. Ya no les gusta eso de las licencias de los gobernadores porque se ve así medio chueco. Y además, pues este señor que usted mandó como comisionado, pues obviamente no es de Michoacán, ya que fue su procurador en el Estado de México y pues tuvo que renunciar en el caso de la niña Paulette, ya que ni siquiera ese asunto pudo resolver. Es un incapaz, pero usted brincándose las trancas lo nombra como comisionado a tomar las riendas de Michoacán y vea usted cómo está Michoacán, es un polvorín, no se ha podido resolver y esto me trae obligadamente a comentar la salida del magnífico funcionario don Manuel Mondragón y Calp, que fungiera como secretario de Seguridad Pública durante la administración de don Marcelo Ebrard. Ya don Manuel Mondragón había sido designado por don Andrés Manuel, en caso de que triunfara, como su secretario de Seguridad Pública, pero usted lo nombró como comisionado nacional de seguridad porque es conocida por todos los mexicanos la trayectoria tan vertical y honesta de este funcionario. La pregunta es,
¿Qué o quiénes obligaron a señor Mondragón a renunciar? Es que no estuvo de acuerdo con su secretario de Gobernación, señor Osorio Chong, en la forma y términos en que quiere la solución para Michoacán, porque solamente así podríamos entender que un funcionario de la calidad del doctor Mondragón renunciara a ese importantísimo cargo que sabemos que es una persona que está luchando contra la corrupción. Él es incorruptible, vertical y honesto, totalmente comprobado, que es preocupante que una persona de esa calidad haya dejado el gabinete, sobre todo tratándose de términos de seguridad nacional y de seguridad pública, pero usted no tuvo otra opción de aceptarle su renuncia, ya que pudo más la fuerza del otro grupo, porque don Manuel Mondragón era una piedra en el zapato de muchos funcionarios a quienes estoy seguro él no permitía actuar fuera de la ley. Qué tristeza que funcionarios como don Manuel dejen al primer año y meses de su gobierno esta administración, porque son personas valiosas y que desgraciadamente pues tienen que renunciar al no poder cambiar ese sistema como a él le hubiera gustado. Nos ha invitado don Andrés Manuel a continuar a una resistencia nacional, y si lee usted un poco de historia, señor presidente, no sé si ya terminó de leer La silla del águila de Krauss, como usted dijo en la Feria del Libro, pero si lee usted un poco de historia, se podrá enterar que durante la Segunda Guerra Mundial, el primer país que invadió Hitler fue Polonia, y así fue avanzando para conquistar Europa, invadiendo también Francia. Pero la valentía de los habitantes de los países invadidos formó algo que para mí fue un hecho histórico y heroico, una resistencia al enemigo. Pues bien, quiero que sepa usted, no lo digo en tono de amenaza, sino comunicándoselo, que hay ya millones de mexicanos que estamos formando y ya hemos formado una verdadera resistencia en contra de lo que usted está proponiendo y decretando. Hoy por hoy es una resistencia, como nos ha pedido don Andrés Manuel, pacífica, mediante medios democráticos. No hemos hecho ninguna provocación. Desgraciadamente, los medios de comunicación, como son la televisión y la mayoría de los periódicos, ya están controlados por su sistema, por su administración, y no publican, y la mayoría de los mexicanos no se entera de la realidad que está viviendo nuestro país, en el sentido de que la guerra que usted heredó de Calderón contra el narco no solo ha disminuido, sino que han aumentado los secuestros, han aumentado los muertos. Nos hemos enterado con muchísima tristeza que en el caso de Michoacán, los famosos caballeros templarios
han hecho barbaridades peores que en los campos de concentración, puesto que a las personas que secuestraban, sean jóvenes, niños, ancianos, los abrían para sacarle los órganos, primero para ceremonias de iniciación, tener que comérselos para poder ser miembros de dicha organización. Y muchos de los órganos vitales que tienen mucho valor en el mercado eran vendidos para poder comprar sus armas y seguir ese movimiento que hoy por hoy ni su comisionado ha podido solucionar y acabar con los cabecillas de ese movimiento que, si no es acabado pronto, las consecuencias de sus actos serán devastadoras en nuestro país. Así que, señor presidente, ordénele a su comisionado, ordénele al ejército que haga todo lo posible por terminar con esta organización. Pero le repito, y tómenlo con calma, porque estamos en una resistencia pacífica y así lo haremos saber por estas redes sociales en las que nos oponemos a los decretos que usted ha promulgado. Así continuaremos mientras don Andrés Manuel nos siga manteniendo en este sentido dentro de la ley, dentro del marco de la ley. Ya esperemos que pronto, ojalá sea en este mes de marzo, el Instituto Federal Electoral determine que ya Morena tenga su registro como partido político, preparándonos para participar en las elecciones intermedias del 2015, en la que habrá elecciones para gobernador, para diputados federales, locales y en algunos lugares para presidentes municipales. Así que, amigos y amigas, continuemos en esta resistencia pacífica y que estoy seguro que en su momento darán los frutos necesarios para que este gobierno nos tome en cuenta. Eres, por tu forma de ser conmigo, lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento. Eres el regreso que cada vez más y más deseo. Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño. Eres lo que tanto quise tener y contigo encuentro. Eso y más, y esas cosas que compartimos como un secreto para andar entregándonos sin temores lo que tenemos. Eso y más, ese amor que llegaste en mí como un viento nuevo. Eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Una nena donde encamino mi pensamiento. Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento. Eres la ternura que día a día me enciende el alma. Eres la verdad que me empapa toda como agua clara. Eso y más, esas cosas que compartimos como un secreto para
amándonos sin temor es lo que tenemos. Estoy más, ese amor que llegaste en mí como un viento nuevo. Estoy más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Por tu forma de ser conmigo lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barco, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed del viento. Eres el abrazo donde se afirma mi sentimiento. Eres el regreso que cada vez más y más deseo. Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño. Eres lo que tanto quise tener y contigo encuentro. Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela. Señor presidente, solamente para terminar, le voy a pedir, pues aparte de los favores que siempre le pido de que intervenga en el caso de mi denuncia en la Procuraduría contra el delegado de la PGR León, derivado de la violación que el licenciado Víctor Chi Truqueque cometiera en contra de la maestra Zenit, y que me manifestó Víctor Chi que se la iba a pelar porque se estaba cogiendo a Ivonne Ortega Rosado, exgobernadora más rata que ha dado Yucatán, que dejó el estado totalmente desfalcado y que hasta la fecha no solamente no ha sido tocada, sino premiada con la Secretaría General del PRI, y ahora suena que va a ser la próxima presidenta del PRI. Imagínense, si ya quitaron a Moreira, ¿cómo van a poner a doña Ivonne? Claro que don Rolando no ha querido abrir, escarbar un poco para ver todos los millones que doña Ivonne se llevó. Le recuerdo también, ponga más atención con su hijo que tuvo con Marisa, su amante, que en una conversación telefónica usted pues menospreció mucho a doña Marisa, pero recuerde que usted debe ser, como presidente, debe ser un buen padre de familia, y pues no dejen el abandono a fruto de ese amor tan grande que tuvo, pues no sé si en su juventud o durante su matrimonio, eso no lo sé, pero usted amaba en su momento a Marisa, y las condiciones, pues como usted iba a ser presidente, pues tuvo que cortar, y sí va a ver mal, ¿no? Pero pues ya ni modos, el fruto del amor nació, y le exhorto a que como padre de familia pues tenga más atención para con su hijo. Pero quiero pedirle un favor muy especial, que llame a capítulo al senador Emilio Gamboa Patrón, yucateco, que es el socio de Emilio Díaz Castellanos, y que tienen aquí en Mérida a muchos personajes de la socialité, que son sus lavadores de dinero de Emilio Gamboa, como son Enrique González Pedrero, Jorge Robleda, el hermano del senador Emilio Gamboa, en fin, numerosos personajes que se han hecho millonarios de la noche a la mañana. Ya construyeron su lujoso country club. El problema, señor presidente, es que, se lo digo a tiempo, porque están lucrando con lo único que tienen los campesinos yucatecos, sus tierras. Se está poco a poco creando un problema político, ya que está estallando el problema en Sellé, en Gunugma, en Ucú, en Chelem y en otras poblaciones. Su servidor, soy apoderado del comisariado de Ucú, a quien
el tristemente célebre gobierno de Ivonne Ortega Pacheco le despojó más de 3.200 hectáreas y ahora pretende ocupar no la parte que le vendieron, sino otras partes más valiosas del ejido. Y el día de ayer tuvimos una audiencia con el delegado de la Procuraduría Agraria, licenciado Pablo Castro, quien curiosamente fungió como asesor jurídico de la gobernadora a las órdenes de Sergio Cuevas para la compra de los terrenos y ahora es nombrado procurador agrario para ocultar todas estas porquerías, estas tequinuelas que utilizaron para apoderarse de las tierras de los campesinos, que, le repito, es lo único que les queda. Si les siguen despojando de sus tierras, ¿de qué sirven los programas para el campo? Para usted que ha promovido la lucha contra el hambre con incentivos para la producción, para la agricultura, para el campo. Pero díganme usted, señor presidente, ¿dónde van a sembrar estos campesinos si ya estos señores, Emilio Gamboa, Emilio Díaz, los han despojado de sus tierras? ¿Dónde quiere que siembren? De nada sirve ya tener el dinero o la maquinaria o para poder producir. Me gustaría algún día que venga aquí a Yucatán, visite estas poblaciones y vea cómo vive esta gente. Ayer asistí a esa audiencia con este Pablo Castro, el delegado, y les hacen dar viajes y viajes y engaños y no tienen ni siquiera el contrato de compraventa de las tierras que Ivonne les quitó a precios irrisorios y que ni siquiera ha terminado de pagar a todos los 367 ejidatarios de Ucum. Por eso le exhorto, ya sea que usted le hable al señor gobernador Rolando Zapata Bello, y claro que él, pues tristemente, todavía tiene la presión de doña Ivonne, y pues a don Rolando no se le ha visto que tome las riendas firmes de su gobierno, como le dijera doña Dulce María en un desayuno de Wilberchi, que le dijera que lo mejor es cortar con el pasado. Pero no sé si por temor o así es su carácter, pero el señor gobernador, pues a mi juicio, a mi triste y humilde juicio, no ha tomado posesión, porque lo vemos, hoy salió su foto en una hamaca, repartiendo pollitos, computadoras o cortando listones y inaugurando convenciones, pero ya lleva más de un año. Su informe lo tuvo que prorrogar 6 meses, porque iba a informar. No había hecho absolutamente nada. Pero no se trata de criticar a don Rolando en su gestión. Eso ya es cuestión local, tal vez no sea de interés nacional. Lo que sí le suplico, señor presidente, que intervenga, que no les quiten las tierras a los campesinos, que se las regresen a sus verdaderos propietarios, que su lucha contra el hambre pueda tener éxito siempre y cuando los campesinos sean los verdaderos propietarios de sus tierras, que puedan cultivar sus milpas, que puedan sobrevivir. Esta gente se va a morir de hambre y usted lo sabe, señor presidente. El hambre es muy mala consejera y desgraciadamente la situación económica de nuestro país. Usted dijo que con la firma de todos los decretos y las reformas que ha hecho de educación, de trabajo, de energética, de lucha contra el hambre, ya reformó usted todo
toda la Constitución ya, pero que gracias a eso los mexicanos íbamos a tener un mejor nivel de vida, iban a aumentar nuestros ingresos, los productos necesarios básicos para la alimentación iban a bajar de precio, iban a ser más accesibles para las clases populares, la canasta básica iba a bajar, la gasolina no iba a aumentar, cosa que no ha sido cierto porque cada mes nos dan un gasolinazo más. Pero, como dicen, para muestra un botón, usted dijo que todo iba a bajar. Nada más, tal vez usted no se entera porque vive muy aislado, tanto en Los Pinos como en Palacio, y sus asesores le informan muchas veces lo que les conviene. Pero, ¿usted cree que ha bajado algo de precio a partir de enero? La cuesta de enero y sigue en febrero y sigue en marzo y va a seguir, quién sabe hasta cuándo. Y la gente se está cansando. Y mire, señor presidente, no es broma. Le voy a mostrar algo. Mire, esto que ve usted, a ver, creo que no lo ve bien. Esto que ve usted es oro. Es oro, de veras. Es un limón, pero ya está a precio de oro. ¿Sabe cuánto cuesta un kilo de este limoncito en Tabasco y en otras entidades? 100 pesos. Está. Aquí en Yucatán tenemos grandes productores de limón, grandes tierras donde se produce limón, pero ignoro los motivos, si fue por temporal, por las nevadas, por las sequías o por lo que fuere. Pero de pronto esto se volvió oro. ¿Sabe cuánto costaba aquí en Yucatán el kilo de este limoncito? Cuando mucho llegaba a 4 pesos. En su época de escasez. Porque afortunadamente este limón es muy noble y se produce en muchos hogares. En sus jardines tienen sus matas de limones, o sea que nunca escaseaba. Pero hoy en Yucatán, este limoncito, el kilo está costando 60 pesos. Tabasco, 100. Y en otras entidades por ahí se va. Usted dirá, bueno, eso, pues la gente puede vivir sin limón, que coma su comida así sin darle el sabor, pero después del limón, ¿qué va a seguir? ¿Qué va a escasear? Entonces, por eso le exhorto a que intervenga con los Emilios, a que no sean tan ambiciosos de ser terratenientes, dueños en Jonogumá, en Ucú, en Sellé, en Chelem, que es cierto, Mérida ha crecido y los ejidos colindantes pues son muy atractivos para los constructores, y no la gaviota palma que lo diga. La gaviota palma ha sido el constructor que le ha quitado su tierra a cuanto campesino se le pone en el camino. Claro, se cura de salud y se lava la conciencia creando un campito allá de productores y todo, y ya hasta, no sé si usted o Calderón le dieron un premio por su labor tan grande que socialmente realiza. Pero son muchos los acaparadores de la tierra y que estamos a tiempo de evitar peores consecuencias, porque los campesinos, la verdad, señor presidente, se están muriendo de hambre. Ya en una ocasión publiqué en el Por Esto, periódico que dirige don Mario Renato, el artículo que decía, lo dice el padre García, hay hambruna en el campo yucateco. Efectivamente, hay hambruna en el campo yucateco
y sus programas de lucha contra el hambre no van a poder tener el éxito deseado mientras los campesinos no vuelvan a ser los dueños de sus tierras. Pues, amigas y amigos, me despido. Nada más recordándoles estar pendientes de los mensajes que don Andrés Manuel nos envíe, estar pendientes de que su último libro salga a la venta en las librerías, y los que puedan leerlo lo estaremos comentando por estos medios. Y obviamente un beso a todas mis amigas que, como siempre, tan amables, tan gentiles, se encargan de difundir nuevamente estos videos a fin de que sean del mayor conocimiento público para saber qué problemas estamos viviendo y qué pasos estamos dando con don Andrés Manuel para solucionarlos. Que tengan una bonita semana y don Andrés Manuel reciba un afectuoso saludo de su amigo y hermano licenciado Juan Antonio Ongay Lara.